Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en este espacio de entrevistas en vivo. Este día nos encontramos con Dalila Flores. Ella es miembro del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Se encuentra aquí con nosotros para hablar un poco siempre de la temática de la mujer, que es un tema prioritario en la agenda nacional. Muy buen día, Dalila. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar en el proceso digital, ya que el tema de las mujeres es tan complejo que venimos de lucha en lucha y es necesario seguir abordando este tema. Claro, lastimosamente, Dalila, el tema de la mujer pues tiene muchas falencias en diferentes sectores y en diferentes espacios, y estamos próximos a celebrar la antesala de la conmemoración del Día de la Mujer. Sin embargo, con muy poco que celebrar más bien. Lastimosamente, Sí. las estadísticas, por ejemplo, en el caso de violencia, feminicidios, violencia doméstica y otro tipo de violencias que sufrimos las mujeres en nuestro país. ¿A qué atribuyen ustedes, que tienen tanta experiencia en este tema, a que no haya avances? En el caso de lo que vamos a conmemorar el Día de la Mujer hondureñas, podemos decir que sí hay avances. El hecho de que hayamos logrado el derecho al voto, la cuestión política, que muchas mujeres estén en cargos públicos, pues esos son logros que se han hecho a través de la historia. Pero en los casos de violencia contra las mujeres, pues sentimos que ha ido en retroceso, ya que no hay sensibilidad del sistema operador de justicia, y a pesar de todas las exigencias de las organizaciones de mujeres y feministas en nuestro país, esa sensibilidad es bien limitada, porque son muy pocas las que pueden tener esa gran sensibilidad, y el sistema operador de justicia es totalmente vertical, ya que podemos poner un ejemplo: el Ministerio Público obedece a la máxima jerarquía. En ese sentido, entonces eso limita de alguna manera de las decisiones que se puedan tomar por alguna de las fiscales que tienen experiencia en estos temas. Entonces, esa verticalidad sentimos nosotras que es una de las limitantes para que las leyes no se apliquen tal como deben de ser, porque desgraciadamente la ley nos dice esto, está taxativamente, está ahí en eso, pero la interpretación, cada operador de justicia la interpreta a su manera, cada abogado, abogada la interpreta a su manera. Entonces, ahí es donde sentimos que no tenemos esa sensibilidad en el tema de esta perspectiva de género, y por ahí nos hace falta mucho incidir en la administración pública para exigirles el cumplimiento de las leyes, de convenios y tratados internacionales que tiene Honduras. ¿Qué falta? ¿Falta presupuesto, voluntad política, políticas públicas? Pues en todas cosas falta presupuesto, pero sentimos que aquí falta mayor voluntad política, ya que si no hay esa voluntad política es bien difícil que se puedan cumplir tal como nosotras las mujeres queremos que se aplique la perspectiva de género. Entonces ahí es donde sentimos esa debilidad, esa falta de compromiso con la sociedad hondureña, a pesar que cuando un profesional se gradúa le hacen hacer una juramentación donde nos dice que a qué nos debemos, pero desgraciadamente ese compromiso social no lo tenemos. Y ahí donde son retos que se deben de incidir y exigirle, disculpe, valga la redundancia, a nuestras autoridades en el cumplimiento de las leyes que tenemos. Dalila, usted nos habla de sensibilización en el tema, siempre vamos a la raíz del problema. Por ejemplo, en el caso de la violencia, que vivimos en un estado patriarcal siempre, y la violencia se agudiza cada día con más saña. ¿Cómo ir a esa raíz? ¿Cómo debe ser esa educación desde la infancia? Pues ahí, en primer lugar, ¿cómo debemos seguir? Primero, educando a los maestros para que estos eduquen
a sus alumnos, educando a la familia en eso. Como decimos nosotros, sáquese la cuestión de la iglesia, que no influya tanto en cuestiones de estas cuestiones de perspectivas de género. Porque yo le puedo decir, yo en un centro educativo estoy montando una capacitación. ¿Y qué dijo un maestro? Lo que le van a enseñar es que a los niños varones se hagan niñitas. En ese sentido, entonces, ¿cómo quitar ese pensamiento? Y aquí debe incidir la currícula educativa, que debe ser obligatoria el tema de género dentro de la currícula educativa. Mientras no tengamos eso, creo que la sensibilidad de la educación va a ser muy mínima, porque vivimos en ese sistema decreciente de un sistema patriarcal. Entonces, para ir avanzando, lo que se tiene que hacer es que la currícula cumpla esos requisitos, y así sentimos nosotras que un poquito se va a incidir en este tema. Entonces, es bastante la lucha que nos hace falta, pero si no incidimos a través tanto de educación primaria, educación secundaria, educación superior, es bien difícil que cambiemos este sistema patriarcal, ya que nos hemos crecido con esa cultura donde nos dice, esto es de los hombres, esto es de las mujeres. Entonces, mientras no quitemos eso, creo que es un poco difícil. Sí, Dalila, se habla de que Honduras es un país que tiene múltiples leyes, muchas leyes. Y en el caso del tema de mujer, también hay muchas leyes. ¿Son suficientes las que hay o realmente nos están haciendo falta legislatura? Hablamos de tantas leyes, en eso yo siento que leyes hay bastantes. Lo que habría que hacer algunas revisiones, unificar algunas leyes, pero si las leyes las tenemos, lo que necesitamos es el cumplimiento de la ley, la interpretación jurídica fuera de lo machista, la interpretación jurídica desde otras perspectivas, desde otros análisis. Entonces necesitamos juristas que nos digan a una verdadera interpretación de la ley. Entonces, una vez unificando estas leyes, creo que podemos avanzar mucho, pero más que todo, que sean personas con perspectiva de género sensibles al tema de las mujeres. Sí, Dalila, tenemos una presidenta mujer. Se ofreció muchas cosas, específicamente también en el tema, y había muchas expectativas. Como organizaciones feministas, ¿han visto realmente esa voluntad de parte específicamente de la presidenta? ¿Se ha avanzado o están, podríamos decir, si cabe la palabra, decepcionadas? Bueno, podemos decir que logramos esa mujer presidenta que queríamos las mujeres, pero desgraciadamente puede ser que ella tenga grandes voluntades de querer hacer, pero tiene asesores hombres y asesores hombres machistas. También las mujeres respondemos tanto hombres como mujeres se responde a una voluntad de un partido. Entonces, mientras no quitemos eso, que una vez que en este caso, se agarra la máxima expresión, como decimos, o la máxima autoridad de un país, que nos quitemos esa bandera de ese color político al que pertenecemos, que ya vamos a gobernar para todo un país, toda una gran nación. Entonces considero que nuestra presidenta puede tener la gran voluntad, pero teniendo los asesores que tiene, consideramos que como mujeres estamos decepcionadas de lo que se está pasando en estos países. Todavía le hacen falta 2 años más. Esperemos que cumpla lo que prometió en su campaña y a esa esperanza nos llevamos. No podemos decirles que es totalmente que ella en estos 2 años quizás pueda hacer algo por los derechos de nosotras las mujeres, pero sí en estos momentos
necesita cambiar varios asesores o mandarlos a una formación bien exhaustiva de lo que es una perspectiva de género. Sí. ¿Cuáles son los temas que priorizan ahorita ustedes como Visitación Padilla? Casualmente mañana pues se celebra el Día de la Mujer, sabemos que van a la marcha siempre en la defensa de nuestros derechos, pero puntualmente, ¿cuáles son los temas que están priorizando y cuáles son las acciones que ustedes visualizan para que se logren? Bueno, los temas prioritarios siempre la violencia contra nosotras las mujeres, el tema de los femicidios, la formación a las mujeres, que deberíamos de ir más avanzado, entre otros temas, la participación política de las mujeres en diferentes temas, la veeduría social, pero el principal tema que nosotras estamos, lo que es la violencia contra nosotras, las mujeres, desde la mínima expresión hasta la máxima expresión, que ya sería un femicidio o una violencia más grave, que hasta hay mujeres que han quedado mutiladas sus manos, de donde ellas subsisten, hay mujeres que han quedado hasta en silla de ruedas producto de esa violencia, entonces hasta esa máxima expresión. ¿Qué visualizamos nosotras como organización? En primer lugar, que tanto la presidenta de nuestra Corte Suprema de Justicia, nuestra presidenta en el gobierno central que es Honduras, y entre otras autoridades que empiecen a lo que es trabajar por los derechos de nosotras las mujeres, y como organización visualizamos también que nosotras continuamos en la lucha, exigiendo desde las calles, desde donde el extremo que estemos, visualizando y diciendo, exigiéndoles el cumplimiento de la ley, exigiéndoles las promesas que han hecho y exigiéndoles que sobre todo son seres humanas y humanos y que las leyes están y que se apliquen los convenios y tratados internacionales. Tenemos una Belén do Pará, tenemos una CEDAW, a la CEDAW necesitamos que el protocolo facultativo, que no lo tenemos, entonces necesitamos eso. Mientras no tengamos eso, decimos nosotras, simple y sencillamente no están haciendo absolutamente nada por las mujeres y la lucha va encaminada a el cumplimiento y aplicación de nuestras leyes que tenemos. Sí, finalmente, Dalila, en la parte política, sabemos que hay avances, usted los apuntaba al principio de esta entrevista, que se han logrado algunos avances y de hecho tenemos mujeres en algunos espacios, tenemos mujeres diputadas, tenemos mujeres que han llegado también a las alcaldías, pero lastimosamente también hay un resentimiento de parte de las mismas mujeres con esas mujeres que llegan a esos puestos, porque al final como que también se olvidan de cumplir los mismos derechos de su mismo género. ¿Cuál sería el mensaje viendo que ya prácticamente este año iniciamos nuevamente esa campaña política? Bueno, ¿cuál sería yo el mensaje para estas mujeres? Que nos pongamos la bandera de las mujeres, la sombría de nosotras las mujeres, que no pensemos en un partido político. Si bien es cierto, tenemos derecho a pertenecer a cualquier partido político, por ende, para llegar a esos puestos, lo primerito que se tiene que es tener un partido político. Pero que primero pensemos en la bandera de nosotras las mujeres, que trabajemos por y para las mujeres, que solo así lograremos lo que las mujeres nos hemos propuesto. Y Honduras, sin mujeres, no es Honduras. Por ende, Honduras tiene un nombre femenino. Muchísimas gracias, Dalila, y finalmente pues su mensaje de aliento a esas mujeres, y también nos gustaría que nos diga cómo una mujer puede buscar ayuda si está siendo violentada o si tiene algún problema en la asociación a la que usted representa. Bueno, como primer momento agradecer el espacio en esto y a las mujeres decirles que no callemos la violencia, que denunciemos la violencia. En todo, hay un ministerio público, hay una policía, hay todo un esquema para presentar denuncia. Entonces, que no callemos y denunciemos cualquier tipo de violencia
y al sistema exijámosles el cumplimiento de las leyes. Y como Visitación Padilla, pues con mucho gusto la recibimos, le damos asesoría, una atención integral donde tiene la asesoría legal, la atención emocional, el acompañamiento hasta donde ellas lo deseen y de acuerdo a las capacidades que uno pueda realizarlas. Entonces, las puertas del movimiento de mujeres por la paz Visitación Padilla están abiertas para todas aquellas mujeres que quieran llegar por cualquier circunstancia. Nosotras con mucho gusto las atendemos. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, les damos las gracias por habernos acompañado en este espacio y recordamos siempre a todas las mujeres que tienen ese espacio para hacer la denuncia y que no se queden calladas. Muchísimas gracias.